Hola queridos hermanos, feliz de poder estar una vez más compartiendo con ustedes el mensaje, una palabra del Señor que sin duda viene a levantarnos y viene a posicionarnos en lo que Él quiere, ¿verdad? La fe viene por el oír qué cosa, la palabra de Dios. Y bueno, decirles que les extrañamos mucho, ¿no? Nunca está de más decirlo, mencionarlo, hablar en un momento con ustedes, no solo verlo, sino que el poder sentarnos, hablar, el abrazarnos, lo que se daba antes, pero que sin duda en algún momento lo volveremos a hacer. Quizás yo he visto algunas personas de la congregación y ha sido lindo el poder verles, pero hay muchos que no he visto y bueno, va a llegar el momento en que podamos estar todos juntitos nuevamente reunidos, ya sea aquí o en el cielo, mi amado. No, no, pero yo sé que se abrirán esas puertas para poder estar nuevamente juntos. Y bueno, agradecer a cada uno de los que se está conectando, escribiendo, comentando. Espero el que este mensaje no sea largo, sino que tenga esa precisión de poder ser claro, pero también de poder llevarnos, que el Espíritu Santo nos lleve a nuevas profundidades en Él. No sea solo una enseñanza, sino que pueda ser algo más bien vivencial, ¿verdad? La revelación se vive, o si no solamente es conocimiento y eso envanece, pero cuando lo vivimos ya es muy poderoso. Y creo que estamos en tiempos de ejecución. Luego de que Jesús fue crucificado, me imagino que los discípulos quedaron con esa sensación de quedar en la nada, de decir ¿qué hacemos ahora? Viviendo un luto porque se había ido su maestro con quien habían compartido 3 años, pero también diciendo ahora qué hay que hacer, o sea, y teniendo un temor de ser crucificados también, de que se les diera muerte como lo habían hecho con su maestro. Pero cuando Jesús resucitó, ese lamento se cambió a gozo, pero de todas formas los ambientes aún eran complejos. Tenían que estar escondidos, producto de que podían ser también asesinados. Así que tuvieron que pasar desapercibidos, y en Hechos 2 viene la manifestación del Espíritu Santo y comienza el tiempo de ejecución, que es lo que creo que se está manifestando en esta temporada, a ejecutar. El Señor está abriendo esta temporada de manifestación donde el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, a tiempos de conquista, a tiempos de lanzar la red. Y pasó con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, que bueno, lo vimos en Pentecostés, que se manifestó el Espíritu Santo, de estar escondido a salir a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, mientras la gente se reunía en ese lugar para celebrar Pentecostés. Ellos salieron con un mensaje, con las buenas nuevas, con la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Y creo que el Señor está llevándonos a movernos por el Espíritu Santo y a ejecutar muchas cosas, no solo el evangelizar, que es muy poderoso, y sé que es una temporada de hacerlo, de poder darnos, no solo de recibir, sino también de poder darnos. Sino que también ejecuciones donde el soltero se va a casar, donde los casados van a ver el nacimiento de sus hijos, donde vendrán quizás manifestaciones de aún cosas tangibles como títulos de terreno. El Señor dará terrenos, casas, para aquellos que ejecuten su verdad. Para aquellos que buscan el reino, lo demás les viene a ser añadido. Conyugazgos caminando quizás bajo la directriz del Señor. O sea, no solo casarse por estar juntos, sino que hay una directriz. O sea, no solo tiene que ver con me casé con mi pareja para vivir juntos, sino que hay una porción de propósito para manifestar como familia. Señales, milagros y manifestaciones de verdad en medio de nuestros hogares creo que son la ejecución de esta temporada. Y tal como Pedro lo decía cuando salió del aposento alto, dice: más esto es lo que ha dicho el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es esa porción del espíritu sobre toda carne es manifestada en nuestras vidas, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros hijos
Me imagino a Yadai con sus 4 años profetizando, hablando verdades. Muchas veces cuando oramos ella dice algunas cosas y yo le digo amén, lo creo, porque ni siquiera tiene la limitancia que tengo yo a veces de ver las cosas más racionales, de decir, bueno, para tener esto necesitamos dinero. Ella cuando ora dice, Señor, esto otro, y le agrega cosas que yo no agregaría. Bueno, y le digo amén a eso, de ir por más, porque el Espíritu Santo se da sin medida. Dice que vuestros jóvenes verán visiones, y creo que los chicos se manifiestan las visiones del Espíritu Santo, los ancianos sueñan sueños, y los siervos y las siervas en aquellos días profetizarán y se les derramará el Espíritu. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y creemos esta verdad. Amén. Entonces el Señor nos ha estado preparando durante los últimos meses en la fe. O sea, han venido muchos mensajes y palabras relacionados directamente con la fe. Y fueron mensajes recurrentes que se fueron dando en todas las reuniones. Javier, José Miguel, Gabriel y Lore. Aún quizás yo mismo en una de esas instancias pude hablar de la fe. Porque el Señor nos instó a hablar de la fe, pero la fe sin obra es muerta. Y ahora es donde hay que manifestar esas obras, hay que manifestar esa fe tangible, y creo que es la temporada donde el trigo está maduro y donde hay que ejecutar, donde hay que ir, no hay que solamente dejarlo, sino tomarlo. Amén. Así que por eso quiero compartirles esta palabra donde Jesús va a confrontar la pasividad del espíritu religioso. No solo eso, creo que el Señor estará y está manifestando un milagro esta noche. Esas cosas que parecían imposibles, el Señor las comienza a hacer, porque para Él todo es posible. Amén. Así que te animo a creer en el Señor, pero también te animo a poder despertar y estar muy, muy, muy atento. Así que bueno, eso, me alegro también de los hermanos que han podido estar participando de la escuela de familia. Sin duda también creo que ahí se dieron acciones para ejecutar en la familia, no solo para aprender, sino para vivir. Y como les decía, es tiempo de manifestarnos como hijos, dejar de consumir y empezar a dar. Una cosa es solamente consumir y otra mente es producir. Eso es lo potente. El Señor dice que nos ve como árboles. Es muy interesante dentro de la fauna. Yo creo que alguna vez ustedes lo estudiaron. El tema de la fotosíntesis. Yo siempre lo encontré impresionante porque es un diseño del Señor tan poderoso. Y Él muchas veces nos compara con árboles y serán como árboles plantados junto a aguas, donde dará su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Entonces, lo interesante de los árboles, lo interesante de las flores, de las plantas, es que son las únicas que producen su propio alimento. No tienen la necesidad de comerse a otro. Todos los demás nosotros necesitamos matar a algún animalito o arrancar ciertas frutas para poder alimentarnos y sobrevivir. Los animales entre ellos se comen, pero las plantas, ellas producen su propio alimento y dan. Dentro de la creación son las más maduras, porque producen mucho. O sea, producen alimento, producen fruta y producen su propio alimento. No le piden a nadie, o sea, nadie le anda dando comida a las plantas, sino que, claro, con el agua, el riego, el sol. Y bueno, creo que es una temporada de tomar del sol de justicia, de beber de sus aguas, para dejar de consumir mucho y para empezar a producir más. ¿A quién? A mi vecino, al que está al lado, al que necesita de Cristo, al que está esperando tu manifestación. O sea, no la manifestación de tu pastor, no la manifestación de la gente de la congregación, está esperando tu manifestación, que tú le des de comer. Amén. Y eso tiene que ver con Pentecostés, con manifestarle al Espíritu lo que recibí también lo doy. Entonces dejar de
de ser pasivos para ir por más. Y por eso quería contarles y mencionarle y poder revisar esta ministración, que ya lo ven ahí, se llama Toma tu catre o toma tu lecho y anda. Y tiene que ver con la confrontación del espíritu pasivo religioso. Y el problema de la religión es que hace que creamos que estamos en el lugar preciso, en el momento preciso, y nos pone como el centro del universo. Eso hace la religión. Hace que estamos en el mejor lugar, estamos en el momento preciso y yo soy el centro. Eso hace la religión en nosotros. Estoy esperando que Dios pelee a mi favor, donde en realidad la palabra dice que nosotros peleamos las batallas de Dios y buscamos su reino para que lo demás sea añadido. O sea, sí, el Señor pelea a mi favor, sí, lo pelea cuando yo busco su reino. Ah, interesante, sí. O sea, Él se encarga de añadir todo lo demás cuando primeramente busco el reino. Pero no se trata de una posición de que todo gira en torno a mí, sino que aquí hay un Dios y aún mi historia ni siquiera me corresponde. Mi historia se trata de Jesús. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía Pablo. Entonces, no se trata de tanto mi vida, sino que se trata de cuánto Cristo hay en mi vida. Pero la religión hace todo lo contrario, apunta mucho al hombre, enfoca al hombre, lo endiosa, hace de que todo pase por él. Lo que hace la religión es que detrás de la espiritualidad se vive una vida miserable. Y es muy triste, algo que creo que a mí me molesta mucho. el muchas veces ver gente que tiene un lindo discurso, pero detrás hay una vida miserable. Y uno dice, ¿dónde está el Señor? Una vez José decía una verdad que también me daba vuelta. Decía, él se hacía esa pregunta, o sea, de cómo el pueblo cristiano, no en general quizás, pero sí una parte que ama al Señor y que busca al Señor, vive una vida tan empobrecida. ¿Por qué? Y creo que tiene que ver más con la religión que con la vida de Dios. Y no estoy diciendo de que si solo estoy en Dios no. ¿Saben qué? Estando en Dios no hay necesidad. Eso es una verdad. Estando en Dios no hay necesidad. Me puede faltar, sí, pero no necesito de nada. Dice la palabra de que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero no caminó como un necesitado. Entonces, no significa que estando en Dios hayan carencia, porque Él lo llena todo, en todo, Él lo completa todo. Entonces en Él no hay necesidad. Sí pueden haber momentos de tormenta, ¿no? Pero Él es paz en medio de esa tormenta. Sí pueden haber momentos que quizás me veo escaso, pero Él viene y provisiona todo lo que necesito. O sea, porque está también la otra mirada de decir, bueno, si estoy en Dios soy exitoso, tengo un Mercedes-Benz, una mega casa. Y también ese exitismo es la dinámica del mundo. El mundo te ofrece ponerte en el pináculo del templo y darte esa riqueza. Pero el Señor entrega toda la provisión conforme a la visión. Hace que no caminemos como necesitados. Él es nuestra fortaleza, es quien levanta nuestra cabeza. Entonces, la religión hace que detrás de una espiritualidad, de una falsa espiritualidad, se vive una vida miserable. Y como les decía, hace de que se hablen ciertas cosas, el decir, no, hice esto, estuvimos orando, estuvimos haciendo esto otro, pero detrás el carácter sigue de la misma forma, detrás hay un problema con tu esposo, con tu esposa, detrás hay una mala paternidad donde tus hijos no ven al Señor. Y eso daña tanto las generaciones. Es triste ver gente de mi generación que rehúsa del Señor porque no vieron al Señor en sus padres, porque no vieron al Señor en medio de la gente. De gente que profesaba tener al Señor. Entonces eso hace la religión. Hace de que seas un árbol como la higuera, con muchísimas hojas verdes, y uno dice, ¡ay, tremendo árbol, qué lindo, qué hermoso esa persona! Pero cuando te acercas, ves que no hay ningún fruto. Que solo da sombra, pero no puede sustentar a nadie, solo consume recursos. Ese árbol solo está ocupando espacio. ¿Por qué? Porque no da alimento. Y eso hace la religión. Hace que solo ocupe un lugar dentro de una congregación, pero no puede dar fruto.
que solo llene un espacio, ahí la típica frase de decir, llenar la banca, estar ahí, pero no hacer nada más. Y esa es la religión. Una falsa espiritualidad, pero detrás es miseria. No tengo nada que darte, por fuera hay una linda fachada, pero tú entras a la casa y no hay que comer. Solo hay ruinas. Y que el Señor hoy día confronte esas áreas quizás que por fuera se ven muy espirituales, pero por dentro están carentes de la vida del Señor. Que el Espíritu Santo sobreabunde en nuestras casas el día de hoy y venga esa porción poderosa de vivir la realidad que para el mundo es sobrenatural del reino en medio de nuestros hogares. Así que el Espíritu Santo nos llena a nuestra familia, llena a nuestros hijos, que venga identidad, porciones de orden, de obediencia, de claridad, de luz, de cambiar, de poder cambiar el mundo. El otro día escuchaba, todavía no empiezo ni a predicar y ya estoy hablando harto. O sea, me refiero, todavía no leo el mensaje, pero ya llego harto a hablar. Pero cierro con esto y comenzamos la palabra. Les prometo que no va a ser largo. Escuchaba a una mujer judía diciendo, nuestro Mesías, una mujer judía ortodoxa de Israel, decía, nuestro Mesías tiene que cambiar el mundo. Y por eso Jesús no lo fue. Ella lo mencionaba así, Jesús no fue el Mesías, porque no cambió el mundo. Y yo decía, justamente eso es lo que hizo Jesús, cambió el mundo. Hay áreas en mí que se cambiaron solo por Jesús. Porque no pudo, mi fuerza de voluntad no pudo, mi carácter no podía. Solo Jesús puede cambiar el mundo. Donde hay porciones de amores son manifestaciones de Jesús. O sea, sabemos que si la gente recibe a Jesús realmente, sus vidas cambian completamente. Entonces sí lo hizo. Y eso es lo potente. O sea, qué lindo. O sea, ella como que me aclaró mucho más con lo que dijo. De decir, nuestro Mesías cambia el mundo. Y digo, Jesús cambió el mundo. Hoy día mismo nosotros nos reunimos y muchas cosas han muerto en ustedes mismos. Y sus hijos quizás han visto áreas de Jesús en ustedes. Y eso le ha cambiado sus vidas. Ha cambiado sus caminos. O sea, y Jesús cambió nuestros caminos, literalmente. Yo podría haber estado en cualquier otra área, haciendo cualquier otra cosa quizás. Pero hoy día porciones de amor se han manifestado por causa de Jesús. Amén. Así que Él cambia el mundo, Él cambia tu realidad. Amén. Bueno, vamos a ver la historia del paralítico del estanque de Betesda. Así lleva el título. Voy a leer la versión textual. Así que vamos, Juan 5.1. Vamos a leer hasta el 17 y nos vamos a basar solamente en esta historia específica de cuando Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. ¿Ya? Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay un estanque llamado en hebreo Betzata. En sus versiones, quizás están leyendo la de la América, la Reina Valera u otra, va a decir Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Miren, es bien interesante que en la Biblia textual el verso 4 lo omitieron, no está dentro. Si ustedes están leyendo la Biblia de la América u otra versión, va a decir que de vez en cuando venía un ángel a remover las aguas y el primero que se metía era sanado. Es bien interesante cómo la Biblia textual saca ese verso, porque esta Betesda, este lugar, se estaba volviendo una cuna del paganismo. Lo más probable es que ese verso lo agregaron después en ciertas ruinas que encontraron en esa piscina donde había una imagen de un ángel moviendo las aguas. Y claro, o sea, era en ese momento un lugar que se juntaban los enfermos, los ciegos, los cojos, los impedidos, dice la palabra, esperando que algo externo pasara, algo místico, algo mágico, pasara para traer sanidad. Bueno, la Biblia textual lo omite. Entonces, verso 4 dice, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Casi una generación, es muy interesante eso, 38 años.
Cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que tenía ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy y otro baja antes que yo. O sea, dice, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Perdón, lo leí mal eso. Jesús le dice, levántate, recoge tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y recogió su catre y echó a andar. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no es lícito cargar el catre. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, recoge tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, levántate y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halla Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Y el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esto los judíos persiguieron a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero él les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está re lindo porque hoy día es sábado y déjame decirte que esto sucedió un día como hoy. Y te digo que el padre está trabajando así como el hijo. Por ti, por tu casa. El padre sigue obrando. Es muy interesante aquí cómo Jesús confronta la religión. Quizá alguien de afuera vería que Jesús sana a alguien, pero netamente apunta a remover el espíritu religioso, porque primero lo remueve en este hombre que estaba postrado y segundo lo confronta en los fariseos que estaban viviendo y respetando el día de reposo, el sábado, como algo prácticamente de no hacer nada. O sea, si sanaste a alguien, que no se levante, que se quede ahí, que se quede un día más enfermo, hay que reposar. Esos parámetros que tenían de ley. Entonces, primero nos encontramos en un lugar que había una multitud de enfermos esperando, que estaba, en el verso 2 dice que cercano a la puerta de las ovejas. Había una puerta dentro de los pórticos de Jerusalén, que era la de las ovejas, donde entraban las ovejas para poder ser sacrificadas. Entonces, esta piscina o este estanque que había en ese lugar tenía como objetivo el poder lavar la oveja. O sea, no era un lugar limpio. Se lavaban las ovejas ahí para poder llevarlas al sacrificio por esta puerta. Entonces, esas aguas tampoco eran aguas que fueran muy limpias, tampoco. De seguro había suciedad alrededor, de seguro había excremento de las mismas ovejas, había un mal olor, un bullicio. Y aparte, había una multitud, en el verso 3 dice, llena de enfermos, llena de ciegos, llenos de cojos y de impedidos. O sea, no sé si le ha pasado a uno cuando va al hospital. Yo he ido re pocas veces en realidad, gracias al Señor, no, nunca me enfermo. Pero las veces que he ido, qué ambiente más malo, qué ambiente más desagradable. Sobre todo en las áreas de urgencia, donde tú ves que la gente está... Uno ve cada caso y te llega a dar cosas así, estar ahí, porque uno no sabe lo que el otro tiene, que te pueda contagiar o que te pueda enfermar. Entonces este lugar no era un lugar muy lindo, no era un lugar muy vistoso y había una multitud de enfermos. También aclarar la precisión del Señor, la precisión del Espíritu en Jesús. Porque he escuchado a mucha gente diciendo, no, Jesús es tan bueno, que Él ayuda a todo el mundo, que Él sana a todo el mundo. Y ahí tenemos que tener la precisión del Espíritu. Vemos cómo Jesús va directo a uno. No hizo un evangelismo, no lo sanó a todos. No se puso al medio de las aguas y le dijo, bueno, paganos, dejen de esperar que alguien venga a sanarlos. He aquí yo soy su sanador. ¡Fua! Y todos sanos. Bethesda completamente sana, se para la gente y se va. No fue así, fue directamente a uno. Y los otros siguieron ahí. Entonces el Señor tenía directamente que confrontar, insisto, el espíritu religioso.
¿Por qué el espíritu religioso? Dice que este hombre llevaba 38 años varado en ese lugar. Verso 5 dice que llevaba 38 años con su enfermedad. Es tan interesante que nunca nombra que es paralítico. Yo no sé por qué le dieron ese título de el paralítico del estanque de Betesda si no se menciona que era paralítico. En el capítulo en ningún momento se habla de que estaba paralítico. Se habla de un hombre enfermo que llevaba 38 años ahí. Quizás se supuso. Y dice que Jesús lo vio tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le pregunta: ¿quieres ser sano? Primero aclarar que Betesda significa casa de misericordia. Betzata, que sale aquí en la versión textual, casa de gracia, de misericordia, tiene como significado. Y bueno, hoy día quizás la iglesia, y hablo de las congregaciones, muchas veces se han vuelto casas de misericordia, casas de gracia, donde la gente llega. Siendo que el Señor le llamó la casa de oración. Entonces, casa de misericordia es esperar que me atiendan, esperar que hagan misericordia conmigo. Y quizás lo que este hombre, estando ahí esperando ese milagro, esperando de que el ángel viniera a mover las aguas para poder ser sano, más que fe, era una superstición. No era una fe activa, insisto, lo que había mencionado antes y lo que el Señor nos ha venido hablando. La fe sin obra es muerta. O sea, la fe si no manifiesta una obra detrás es superstición. Entonces este hombre no había una obra detrás, sino que simplemente estaba varado en ese lugar esperando que algo sucediera. No era una fe activa. Y no tenía certeza de lo que estaba esperando. Llevaba 38 años en ese lugar. Me imagino que había un mito dentro de este lugar donde dijeron: oye, ¿sabes que una vez vino un ángel aquí y pasó un tipo que se llamaba, no sé, voy a nombrar un nombre bíblico, Gamaliel, y se metió al agua y se sanó? Gamaliel se sanó y bueno, el rumor se empezó a soltar por todo Jerusalén. Entonces los enfermos llegaban ahí y decían: bueno, aquí alguien se sanó alguna vez. Y la historia quizás fue mutando y ya no era Gamaliel, sino que después se hablaba de que se había sanado Gemelier, como que la historia fue mutando. Entonces este hombre llevaba 38 años, quizá un tipo conocido del sector, ya la gente se había acostumbrado a verlo. Y cuando llegaban enfermos nuevos, como un hospital, así, ¿usted cuántos años lleva aquí esperando? No, 38 años estoy esperando sanarme. Entonces, el lugar ya se había vuelto un centro de enfermos donde nada pasaba, porque la Biblia no menciona nada de que el ángel venía en un momento específico o que había hecho muchos milagros. Insisto, creo que tiene que ver más con una superstición que una realidad. Gente que habla de su historia pasada, decir: no, si aquí alguna vez hubo un avivamiento, yo sé que el Señor va a cambiar mi realidad, yo sé que algo va a pasar, por eso estoy aquí, el Señor se va a mover a mi favor. Y una cosa es esperar en Dios y otra cosa tiene que ver con una espera activa. Es muy interesante. En el Salmo 40, se los voy a leer. Salmo 41, David habla de esperar en Dios. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Es muy interesante de que ese pacientemente esperé venía con un clamor. Dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, David no estaba solamente esperando, estaba clamando al Señor. O sea, no estaba varado en un lugar diciendo: oh, aquí algo en algún momento va a pasar. Va a venir mi milagro en algún momento. Llevo 38 años en la congregación, casa de misericordia, y bueno, algún momento el Señor me irá a dar la oportunidad. Sino que aquí David dice: pacientemente esperé a Jehová, clamando, y él oyó ese clamor. Clamando. El clamor
Una vez lo ministraba. El clamor tiene que ver con una manifestación casi desesperada por el Señor. O sea, el clamor no es una oración, no es Señor, gracias por este tiempo. No tiene que ver el clamor con una intercesión de ponerme en la brecha por otro. El clamor es desesperadamente decir, Señor, te necesito. O sea, si tú no estás aquí, yo literalmente me muero, no puedo vivir sin ti. O sea, esa era la espera de David. Entonces, ¿tenemos derecho a esperar en el Señor? Sí, pero esperar como David lo hizo, clamando. Verso 2 dice, me hizo subir del pozo de la desesperación. Es bien interesante que en el Salmo 40 se relata algo muy parecido a lo de este hombre que estaba en un estanque, en una especie de pozo. Dice, me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre la roca, y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová o en Yahvé. Entonces, es bien interesante cómo el clamor de David vino a sacarlo de este pozo de desesperación, a poner sus pies sobre la roca, a afirmar sus pasos. En su boca puso un cántico nuevo, ya salió desde la queja. Y dice, y los que vieron alrededor temieron y confiaron en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Quiere sacarnos desde este pozo, esperando este milagro, esta situación, para afirmar nuestros pasos, para poner nuestros pies sobre la roca, darte un cántico nuevo, darnos un cántico nuevo, y que los alrededores vean y teman y confíen en el Señor. Que es la manifestación que se habla de Pentecostés, una manifestación donde el mundo conoce al Señor. ¿Y lo conoce a través de quién? De tu vida, del Espíritu Santo en tu vida. Deja de ser el paralítico para ser el que camina para hablar la verdad del cielo. Entonces, Jesús le hace una pregunta a este paralítico que llega a ser ofensiva, porque le dice, ¿quieres ser sano? Una pregunta bastante obvia a alguien que lleva 38 años en un estanque esperando sanidad. Hasta podría ser una pregunta hiriente. Quizá alguien lo podría tomar así, o sea, el tipo lleva 38 años. Jesús, incluso la palabra menciona que Jesús se dio cuenta que llevaba mucho tiempo. Entonces, ¿por qué le pregunta eso? ¿Quieres ser sano? Y esta pregunta en realidad es muy precisa. Ya que el hecho de que pueda estar en un templo o en una congregación, participando activamente de alguna reunión, no necesariamente evidencia que deseas seguir a Jesús. No necesariamente muestra que deseas buscar de Él. Entonces, el hecho de que este hombre estuviera en este pozo por 38 años no evidenciaba el deseo de ser sanado. El tener lágrimas en los ojos, el estar en todas necesariamente no muestra nuestro deseo de cambiar. El de ser muy activo en una congregación o lo que sea no muestra el verdadero arrepentimiento o el deseo de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Ni siquiera el cumplir sus mandamientos ni sus órdenes. Ahí está la historia del joven rico que mencionamos siempre. Alguien que cumplió todos los mandamientos. Un perfecto judío. Un perfecto judío que estaba cumpliendo todo, que entendía todo, pero que decidió no seguir a Jesús. Hay perfectos cristianos que viven la Biblia, que la entienden, que cumplen quizás con todas las dinámicas que pueda tener, pero no siguen a Jesús. Este hombre es 38 años ahí postrado y quizá alguien dice, llevo 38 años luchando con mi carácter. Eso muestra de que en realidad no está siguiendo a Jesús. 38 años luchando con mis finanzas, ya ahora quitémosle los 38 y llevo años luchando con mis finanzas, años luchando con mi conyugajo, con mis hijos, con las situaciones familiares. Y esto puede sonar muy duro, amados, pero hay gente que le acomoda el problema. Esto
llega hasta a sonar ridículo. Pero hay gente que se acostumbra a vivir en el problema. Y lo vamos a ver en este caso. Es más, a veces los problemas le dan su identidad. Yo soy esto, yo soy el aproblemado. Yo soy el paralítico de Bethesda. Yo soy el que lucha con esta situación y es mi problema. El de hacer el problema como una identidad. Al hacer eso cuesta muchísimo el poder cambiar y remover esas áreas que están atacando mi vida. Gente que dice, es que desde pequeño me crié así y por eso soy así. Como que se sienten orgullosos. Soy así porque mi crianza fue así. Y se aferraron a ese estanque, a vivir de la misericordia. Una vez veía un reportaje de personas que vivían en condición de calle. Que una de las personas que viven en condición de calle tiende a dar misericordia, limosna. Y en el reportaje que salía, gran parte de estas personas de condición de calle no querían volver a tener casa ni nada. Amaban el vivir en la calle. Entonces la limosna la reciben para sobrevivir en su misma condición, no para salir del lugar. Y muchas veces, y aquí insisto en ser muy cuidadoso con eso, pero muchas veces pedimos el perdón de Dios en una área para seguir pecando, pero no para salir del lugar. Pedimos la misericordia de Dios no para levantarnos y avanzar, sino para seguir en el mismo lugar, pero con un poquito más de tiempo. Y ahí es donde muchas veces necesitamos sufrir lo que vivió el hijo pródigo. No sé si recuerdan, el hijo pródigo se malgastó las riquezas del padre, la herencia, que si bien le correspondía, no era el tiempo de gastarla. Las gastó. Y cuando terminó comiendo con los cerdos, ahí recién tomó conciencia. Cuando llegó a lo último, cuando tocó fondo, en ese momento tomó conciencia de que tenía que salir de ese lugar. O sea, ni siquiera fue antes, ni siquiera se dio cuenta o tomó conciencia cuando ya le quedaban, por último, lo último de sus fondos, sino que tuvo que tocar fondo, o sea, tuvo que llegar a comer con los cerdos. Y ahí dijo, pucha, los criados de mi papá comen mejor que yo. Y muchas veces el mundo come mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque persistimos en quedarnos en ese lugar. Porque persistimos quedarnos en ese lugar, quizás de aguas estancadas, teniendo un manantial de vida que se nos presentó. Hay gente que conoce al Señor en un día y al otro día está predicando. Gente que conoce al Señor un día y al otro día cambió su estado, cambió sus amistades, comparte de Jesús en las redes sociales, graba videos, está haciendo cosas. ¿Y tú cuánto llevas de convertido? No, llevo 2 semanas. Y tú lo veías hablando del Señor con una pasión, con un deseo. Y tenemos gente de 38 años ahí estancada esperando su milagro, su misericordia. Algún día el Señor lo irá a hacer conmigo. Algún día el Señor cambiará mi familia, mi esposa. O sea, a veces necesitamos tocar fondo, comer con los cerdos para poder tomar conciencia y volver a la casa de nuestro Padre. El martes tuvimos entrevistas con David, el delantero de Cobreloa. Es muy interesante. Si lo pueden revisar, es bien interesante ese programa que hubo porque, insisto, me impactó. Y él hablaba de cómo tocó fondo en las drogas. Cómo las drogas le estaban robando la vida y ahí despertó al Señor. Cómo su hermano se estaba muriendo también por una sobredosis. Y toda su familia se convirtió a Cristo. Es bien interesante porque no se convirtió a Cristo por un tema financiero, se convirtió a Cristo porque se estaba muriendo la droga. A veces hay que tocar fondo para encontrarse, a veces hay que meterse y adentrarse en la tormenta para ver a Jesús y despertar. Porque mientras esté, entre comillas, todo bien, mientras sigan dándome limosna, mientras siga yo aquí y pueda seguir sobreviviendo, sigamos viviendo de la misma manera. Entonces a muchos les pasa así. Se comienzan a alimentar quizás de mejor manera cuando ya le detectaron diabetes. Cuando ya le detectaron un problema, cuando ya está en el límite, cuando le dicen, oye, si sigues comiendo así te va a dar un paro. Bueno, sí, ahora cambio mi alimentación. O sea, llegar al límite. Gente que deja de pecar cuando uno de sus hijos se enferma de muerte. Cuando ya el hijo está mal,
Señor, ahora sí mi vida, me meto con todo al Señor. O sea, el entrar y entrar con todo al Señor cuando ya viene una situación donde es de vida y muerte. Comenzar a buscar al Señor cuando todo se está destruyendo. Varones que recién piensan en cambiar su carácter cuando ya la esposa se está yendo con los hijos de la casa, lo abandonaron. No, ahora sí yo voy a cambiar. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no despertar? Gente que se compromete a ir por más en el Señor. Siempre, mira, el Espíritu se da sin medida, amado. No hay nadie aquí dentro de la congregación. Y en general no hay nadie. Yo siempre digo esto. Si alguien está ya tan lleno del Señor, va a venir un carro de fuego y se lo va a llevar. Como Elías, como Enoc. Los tipos ya estaban tan llenos del Señor que ya no podían morir. Entonces vino un carro y se lo llevó. O sea, no... Pero mientras no esté pasando eso es porque aún hay profundidades en el Señor que necesitamos alcanzar. Hay cosas más poderosas que podemos comer, vivir, disfrutar. Y anhelo que vivamos eso, que seamos esa generación que avanza y que no se queda varado en un lugar estancado. Entonces es bien interesante que Jesús le pregunta esto: ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, y ahí se muestra el espíritu de la religión. El hombre le responde, porque la religión hace eso, se hace la víctima. Como dirían por ahí, la víctima. La respuesta del enfermo no fue: sí, Señor, necesito ser sano, necesito salir de esta condición, necesito removerme de este lugar, estoy aburrido de estar en este lugar. Sino que la respuesta fue: no tengo un hombre que me meta en el estanque. En otras palabras, mi pastor no está tan atento. En otras palabras, no hay alguien tan poderoso, algún discípulo o algún discipulador que me ayude. Una jornada de milagro, algo que hagan sobre mí. Dice: no tengo un hombre que me meta en el estanque, verso 7, cuando el agua es agitada. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. O sea, su respuesta fue: no hay nadie que vele por mí, y cuando yo intento, hay otro que toma el lugar que me merezco. Esa fue la respuesta. No hay nadie que lo haga por mí, y cuando yo lo voy a hacer, otro toma mi lugar. Entonces, es la persona que toma esa posición de víctima y culpa la situación de otro. Culpa la situación de otro y dice: pucha, no, es que yo no he recibido la porción que el Señor tiene para mí porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi pastor, porque mi iglesia no es una iglesia de visión, no es una iglesia de crecimiento, porque hay limitancias dentro de mi cultura, de mi cosmovisión. Amados, no se trata de lo externo, sino de lo interno que hay en ti. La respuesta no fue: sí, Señor, quiero ser sano, sácame. Sino que la respuesta fue: no hay nadie que vele por mí. Nadie me ayuda acá. Y cuando yo intento mis fuerzas, otro toma mi lugar. He buscado al Señor, pero otros se levantan en el liderazgo, otros se levantan en el ministerio. Entonces la posición de víctima y de culpar a otros es la que nunca va a permitir que salga de la situación. Y gente que se justifica, dicen: tengo estos pensamientos producto de que el mundo está muy perverso. He escuchado gente quizás que dice eso. Caí en este error porque se levantó el espíritu de Dalila. No puede ser duro esto, obviamente no apunto a nadie. Créanme en el Señor siempre. Y mi esposa es testigo de esto, que yo cuando ministro o algo así tiendo a dar muchos ejemplos, a poner muchas frases, pero no necesariamente es por alguien en específico, ni por una persona que conocí, ni nada. Porque por ahí después nadie va a querer abrirse conmigo y dice: oye, después me dais como ejemplo en tus ministraciones, ¿no? No, doy muchos ejemplos para que lo podamos entender y podamos ser prácticos en eso. O sea, basta con decir, ponen excusa y listo. Pero a veces es necesario el mencionar ciertas excusas para ver si en verdad en mí yo he dicho esas cosas o sí. Entonces nunca lo vean como personal. Hago ese paréntesis por si acaso. Pero gente que quizás pone eso: o sea, vino el espíritu de Dalila y me sedujo, vino este espíritu y me atacó, vino el Espíritu Santo y no pude hacer nada. O sea, son totalmente vulnerables y víctimas de lo que les sucede. Pucha, yo no he crecido en este lugar porque la congregación no me valora.
Suele pasar mucho eso en gente que se va, que sale de una congregación y se va a otra, y ese es su mensaje: no me valoraron en el otro lugar. ¿Ah? Y es una dinámica muy antigua que se vio en Adán y Eva. O sea, Adán y Eva, cuando pecaron, cuando erraron, y Dios les pregunta qué pasó, Adán le responde: la mujer que me diste. Mira la respuesta: no fui yo, Señor, sino que fue tu error, porque me diste esta mujer. Es que yo no crezco porque me diste este marido. Es que yo no puedo avanzar porque me diste malos pastores, porque me diste un mal discipulador, porque me diste un mal sistema, porque nací en este país. La otra vez yo bromeaba con esto. Un pequeño paréntesis. Yo, Jordan Solís, ¿eh? En Chile, pero allá, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, no sé, sería Jordan Smith. Ya sería otra cosa, sería mucho más potente, ministrando a 10.000 personas fácilmente, sacando mis propios libros. ¿No? Es una broma, lo decía como broma, pero a veces culpamos: si hubiera estado en este lugar, o si hubiera nacido en un lugar con mayores recursos, podría haber estudiado, podría haber hecho esto otro. Y poniéndose en la posición de víctima, en la posición de decir: no me merezco esto. Y Adán terminó diciendo eso: o sea, la mujer que tú me diste, Señor. Y la mujer responde: bueno, la serpiente que pusiste aquí ¿por qué inventaste la serpiente? ¿Por qué la creaste, Señor? ¿Por qué no omitiste ese animal? Entonces, en reducidas cuentas, Adán y Eva culparon al Señor de lo que hicieron. Y es muy interesante que las víctimas nunca piden perdón, no se arrepienten. Adán y Eva no lo vemos en Génesis 3 en ningún momento pidiendo perdón. En ningún momento dice: Señor, mira, fallamos, nos equivocamos, ten misericordia de nuestras vidas. Bueno, sácanos del huerto, Señor, pero no apartes tu presencia. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos revertir esto? En ningún momento lo hicieron. ¿Por qué? Porque se consideraban víctimas. Y las víctimas no se hallan responsables de la situación, sino que buscan que el entorno cambie a favor de ellos. Este hombre postrado en ese lugar se consideraba una víctima. Entonces no buscaba de hacer algo más, de ir por más, sino de que el resto lo lanzaran al pozo, o el resto no fueran y dijeran: oye, mira, este hombre lleva 38 años, cuando se mueva el agua démosle prioridad a él, lleva 38 años y tiene un numerito aquí. La falta de la manifestación de la violencia del reino. Y no tiene que ver, lo hemos ministrado muchísimo, con violento en el reino, con andar gritando o hablar fuerte o pegarle a alguien. La violencia del reino tiene que ser con morir a todo lo que no sea Cristo. Esa es la violencia del reino. ¿Soy violento con qué? Con la pornografía. Soy violento, no la dejo ver, no la permito en mi casa, no la veo en una película, no la acepto en una imagen. Soy violento con la envidia, no permito tenerme envidia. Cuando veo áreas de envidia en mí, voy y pido perdón y honro a la persona a la cual siento envidia, y la honro mucho más. Cuando veo celos, lo mismo. Cuando veo discusiones, lo mismo. Lo ataco. Eso es ser violento en el reino. Jesús decía que el violento arrebata. El reino de los cielos sufre violencia. Entonces el violento, Jesús decía: el que te viene y te quita esto, bueno, dale la capa completamente. El que te pide camina 1 kilómetro, camina 2 con él. El que te pide prestado, dale. Se les predicó que odien a su enemigo y que amen a los suyos, pero yo les digo: amen a su enemigo. Eso es violencia, amar al que te daña. Eso es ser violento con las tinieblas. Y no levantarte con el otro, en contra del otro. Entonces la posición de víctima viene a pedir que el mundo cambie, pero no entran en esa posición de pedir perdón ni arrepentirse genuinamente por la posición en la que están. Y Dios justifica a los responsables de sus errores, pero no a las víctimas de sus destinos. Jesús justificó a muchos y Él mismo se puso por nosotros
pero nunca como la víctima de la historia. Él se hizo cargo de cosas que no merecía. Por amor. Ahora, por amor, nosotros debemos levantarnos con todas las situaciones que quizás nos complican. Por amor a mi vecino, por amor a mi hermano, por amor al que no conoce a Cristo, yo me voy a levantar para que vean a Cristo en mí. Jesús lo hizo. Por amor voy a soportar este latigazo, porque te amo. Y en gran manera. Entonces el que se pone en una posición de víctima no tiene la capacidad de cambiar, porque espera que el mundo cambie. Considera que esta es su justa razón. No se hace responsable de la situación, sino que el mundo es responsable de lo que ellos viven. Entonces las víctimas deforman la realidad de tal manera que ellos mismos terminan creyéndose esa mentira. Y acá es donde Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Hazte responsable de la situación que te rodea y sígueme. Enyúgate conmigo. Deja de lamentarte en ese lugar. Sal de esa posición esperando que algo venga a remover las aguas. Y yo soy las aguas que saltan para vida eterna. Ven a mí. Es bien interesante la respuesta de Jesús en Juan 5:8, donde dice, levántate, recoge tu catre y anda. En otras versiones, recoge tu lecho y anda. No le habla a la enfermedad a Jesús porque, insisto, no fue contra la enfermedad, se levantó contra la religión, contra la pasividad, contra este misticismo que no te hace vivir la vida del espíritu, sino que te hace vivir una careta, que por detrás hay miseria, pero por delante hay una falsa fe. Había un hombre varado que tenía fe en que iba a venir algo, a mover las aguas iba a ser sanado. Sí, hoy un hombre de fe, un hombre de miseria era ese hombre. Un hombre de miseria que llevaba 38 años en el mismo lugar, esperando que otro actuara en función de él, que otro le cediera el puesto, que otro lo levantara y lo llevara. ¿Y Jesús qué le dice? Levántate. Levántate, recoge tu catre y anda. No le dice, ya mira, yo te voy a levantar. Es muy interesante cómo lo trata Jesús. O sea, no lo toma, no le dice, mira, ya te levanto. No lo toca, dice, levántate. Levántate, recoge tu catre y anda. Insisto, no le habló a la enfermedad, no apunta a pecados generacionales, no le pone sus manos sobre la enfermedad, no le hacen a nadie en el corazón. Porque ni siquiera, como les decía adelante, en la Biblia ni siquiera revela qué enfermedad tenía. El título dice paralítico, pero ese título se lo pusieron. Pero en ningún momento dice, este hombre era paralítico. No, estoy enfermo, es mi problema. Bueno, levántate. Ahora, le dio la instrucción de tomar el catre, y el catre es el lugar donde reposamos. El catre, la cama, el lugar donde descansamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu catre, verdad? Uno tiene su cama en su habitación, obviamente. En un lugar donde quizás no hay muchas cosas distractoras. Hay gente que incluso decide no tener televisión en su pieza porque es un lugar de descanso. Hay otros que sí la tienen porque descansan viendo tele. Pero la cama o el catre uno no lo tiene encima de la mesa, por ejemplo. No lo tiene en un lugar público donde gente lo pueda ver, en un comedor. No lo tiene en el pasillo donde pasa gente. La cama está en un lugar íntimo, en un lugar donde yo reposo. Este hombre estaba reposando sobre la miseria. Estaba reposando sobre una fe falsa, una esperanza, una promesa. Alguien alguna vez se sanó aquí y algo va a pasar. Una fe inactiva, una superstición. Bueno, es que mi papá era cristiano, es que mi abuelo era cristiano y aquí seguimos, no viviendo la vida del Señor. Entonces este hombre estaba recostado en Betesda, esperando misericordia. Y el Señor le dice, toma ese lugar, recoge tu catre y anda. El catre estuvo 38 años en ese lugar. Medio húmedo, me imagino, por la brisa del estanque. Quizás con algunos hongos. Pero Jesús dice, saca el catre de acá. Ni siquiera le dice, bueno, levántate y anda, sino que le llama a sacar el catre porque sabía que era un lugar donde tenía que reposar. Bueno, llévatelo a otro lugar. No, deja de reposar en tu miseria. Deja de reposar en tu falsa esperanza. Deja de reposar en algo que no va a suceder. Es bien interesante de quizás el
Este hombre esperaba decir, ya, pero ¿dónde me lo llevo? Porque a veces uno necesita eso. El Señor te dice, ven y sale de este lugar. Levántate, levántate de esa miseria. Sal de tu casa. Sal de tu hogar. Sal de ese lugar donde vives. Pero ¿a dónde, Señor? Aquí como una. Y eso es lo hermoso del Señor, que da instrucciones precisas para hacer, y no te da el plan de aquí a 50 años de una. ¿Por qué? Porque Él prueba la fidelidad. A Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, al lugar que yo te daré. Nada más, no le dice, bueno, y ese lugar va a haber tanto, tus ovejas van a multiplicar, y va a hacer esto, y va a ser un lugar súper lindo. No, dice, sal nomás, sal de este lugar. A este hombre le dice, toma tu catre y sal. ¿Pero a dónde? ¿A dónde voy? El hombre llevaba 38 años, no conocía otro lugar. Imagínense, estar 38 años en un lugar. La ciudad de Jerusalén había cambiado completamente en 38 años. Los niños que alguna vez lo vieron ahí ya eran adultos, estaban casados y tenían hijos. Estuvo una generación completa ese hombre ahí. No sabía dónde ir. Ahora aquí lo importante es que el Señor, solo con una palabra, puede sostener lo quebrado. No necesitas más detalle, hermano. Una palabra de Jesús puede sostener tu matrimonio. Una palabra de aliento a tu organismo enfermo puede traer vida. Solo una palabra del Espíritu del Señor puede traer el sustento que necesitas. Una palabra, el verbo. No el detalle, no es sal de este lugar y mira, ándate a tal ciudad que es un lugar que te van a recibir. No, sal de este lugar, toma tu catre. Levántate, toma tu catre y sal. Y avanza. Solo eso puede cambiar tu vida. Y hoy día el Señor dice avanza. Hoy día Jesús te dice avanza, pero ¿para dónde? Avanza simplemente, el Señor te sostendrá. Pero es que no tengo, avanza. Avanza, el Señor te sostiene. Pero ¿cómo? Avanza simplemente, obedece. Muchas veces a mi hija le digo, hija, haz esto. ¿Pero cómo? Hija, hazlo nomás, no me preguntes cómo, yo estoy acá, soy tu papá, no te voy a dejar. ¿Pero cómo? Hija, hazlo. A veces necesitamos simplemente hacerlo y actuar, y mientras no lo hagamos no se va a dar nada. Pero es que no tengo los papeles, va, y el Señor te dice, toma este lugar, arrienda esta casa. Me acuerdo cuando tomamos, suena muy cuando arrendamos esta casa, este departamento, no teníamos el dinero. Y aquí hablo de algo súper personal. No teníamos el dinero, no nos daba. Había nacido Yadai y era una bendición, una herencia. Pero teníamos gastos mucho más elevados que en mi vida anterior solo con mi esposa. Se había sumado un integrante más, un integrante que ocupa pañales, que hay que comprarle toallas húmedas, que hay que comprarle ropita, que era todo nuevo, un integrante que hay que comprarle muchas cosas. Y el Señor nos ordena salir de nuestra casa. Y cuando llegamos acá, no teníamos nada, no teníamos los papeles, no teníamos cómo justificar el cómo pagarlo, pero el Señor dijo, sal. Creo que hemos mencionado antes, pero quiero mostrarles el que muchas veces ponemos tantas trabas. Doy un ejemplo inmobiliario, pero hay miles de cosas donde el Señor dice, sal de esto, sal de la pornografía, sal de estos pensamientos suicidas, sal de tu mal carácter. Pero ¿cómo? Pero es que siempre, bueno, simplemente sal. Sal de ese lugar, sal de esa posición. Entonces llegamos acá a la señora, llegamos a ver el lugar y le dijimos, no tenemos, pero esto es lo que tenemos. O sea, y la señora aceptó. Había más gente esperando. Y bueno, ahí ya una historia más larga y todo, pero a veces hay que tomar esa decisión de tomar las cosas y salir. Y no tener todo listo. Y me refiero a todo listo con tener todo el detalle. Si el Señor te dijo sal, levántate, tú te levantas y sal, así de simple. Es que no tengo la fuerza, es que no tengo las capacidades. Bueno, es la palabra del Señor la que te sustenta. Este hombre quizás no tenía 38 años postrado, me imagino que sus músculos estaban atrofiados. Una vez está una semana enfermo en la cama y no te podías levantar porque los músculos ya quedaron... Imagínense 38 años, ese hombre no se podía sostener en los músculos. Más allá si no era paralítico,
Ese hombre ya no se podía sustentar por sí solo, ya su cuerpo ya estaba atrofiado. Me imagino todo tullido ahí en ese lugar. Pero lo que lo sostuvo fue el levántate, toma tu catre y anda. Lo que te sostiene es la palabra del Señor. El mundo no te sostiene. El mundo nada te da. Lo que te sostiene es la palabra del Señor. Y es un tiempo de levantarse, iglesia. Es un tiempo de tomar por fe. El Señor nos habló de fe. De tomar por fe las porciones que tiene para nosotros. Esos lugares, esos momentos, de tomar por fe a tus hijos, de tomar por fe a tu esposo, de tomar por fe a tu esposa y decir, los tomo. Creo que tú lo vas a hacer en mí. Creo que lo estás haciendo, Señor. Creo que te estás moviendo. Creo que tu espíritu se está dando sin medida, lo creo. Y por eso me muevo en función de eso. Doy de lo que tengo. Dejo de ser alguien que solamente recibe misericordia y empieza a darla. Empieza a entregar. Empieza a hablar de Jesús. Empieza a hablar de lo que hizo por ti. Bueno, es que todavía no lo ha hecho. Háblalo, manifiéstalo. El Señor está cambiando mi vida. El Señor me está restaurando las cosas. Y es que si no se cumple, así se va a cumplir. El Señor lo hace. No es mentiroso. Él no es padre de mentira. Entonces, una palabra del Señor puede sostenernos. Y ahí es donde yo les invito a que dejen de descansar, dejen de tener su lecho en la oración de tu esposa, varón, en la oración de tu esposa, mujer, en la crianza de tus hijos. Decir, bueno, mi esposa lo ve, bueno, levántate en esa área. Levántate, toma tu catre y avanza. Jóvenes, dejen de descansar en sus padres. Dejen de descansar en ellos, en los recursos que te brinda el hogar de tus padres, en la comodidad de la casa. Levántate, toma tu catre y avanza. Hay promesas sobre ti. No solo esperes que pasen los años, hay promesas en cada año. Hay verdades que tenemos que manifestar en cada tiempo. No, cuando tenga 30, cuando tenga 40, no, puede ser ahora. O cuando tenga menos, pucha, se me hubiera puesto a estudiar antes. Hay gente que dice, no, avanza. Es que tengo ya avanzada edad. Levántate, nunca es tarde, toma tu catre y avanza. Pelea por tus generaciones. Hermanos, dejen de descansar en la administración de un tercero. En la palabra de tu pastor, en la oración de tu hermano, en la misericordia de la iglesia. Toma tu catre y avanza. Y no estoy diciendo con esto de que ya no vamos a dar mensajes ni a ministrarnos unos por otros, porque es una linda porción. Oren unos por otros, dice la palabra. Pero estoy hablando de que si tú no oras por tus hijos, no esperes que la iglesia lo haga. Si tú no te levantas por tu casa, no esperes que tu pastor lo haga. Levántate, tú pelea por tus generaciones. No, deja de culpar, deja de victimizarte. Deja de echarle la culpa a tu pareja o al otro. Levanta, toma tu catre y avanza. Deja de pensar que estás enfermo. Deja de pensar que eres pobre. Deja de pensar que eres necesitado. Eres poderoso en el Señor. Eres un hijo del Señor. Esa es la porción de herencia que el Señor te entrega. Un niño de nada difiere de un esclavo. Entonces, si estás en esa posición de niño, vives como esclavo. En esa posición que no entiende nada. Pero el que se sabe hijo y el que entiende la madurez en el Señor, sale de esa posición. Y dice, bueno, sí, estoy con situaciones, hay una tempestad en medio, pero me levanto y avanzo y camino por la tempestad, no porque tenga capacidades en mí, sino porque el que está conmigo es mayor que lo que está en contra de mí. Avanzo por causa de Cristo y no por mi fuerza. Es por su amor. Aún me siento digno, Pablo decía, es muy potente esto, decía, lo azotaron, sale todo azotado después de predicar y dice, me voy feliz porque ahora me siento digno de los azotes que recibió Jesús. Es como estoy viviendo lo mismo que vivió Jesús. Qué lindo, qué hermoso. Gracias, Señor, por permitirme vivir tu vida. Cualquiera diría, oye, estáis loco. Arranca de los azotes. Pero él dice, gracias, porque ahora me siento más digno. Porque estoy pasando por las situaciones que merecía. Entonces cuando se levanta alguna situación, tú avanzas, que no te frenen. Pucha, el Señor habló de esto sobre mí, pero justo se levantó este problema, pero justo no me dieron esto, pero justo el gobierno no me dio el bono que quería y yo contaba con eso. Bueno, levántate y avanza, no necesitas de eso. El Señor es sustentador sobre tu vida. El Señor abrirá camino.
Es tiempo de no solo consumir como este hombre que estaba en Bethesda, sino que también de producir vida del Espíritu sobre otro, de manifestar a Cristo. Pelea por tus generaciones. Se nos ha dado un espíritu sin medida, y el mismo que obró en Pablo, el mismo que obró en Pedro, el mismo que sanó enfermedades, que abrió el mal, que multiplicó recursos, que cambió vidas, que rompió estructuras, que trajo salvación, Él está operando en ti ahora. Entonces, te invito a que quizás después de esta administración, háblale a lo quebrado a que se ordene, a que se restaure, háblale a los huesos secos. El Señor le dice a Ezequiel, habla tú. Y Ezequiel por ahí dice, Señor, habla, hay huesos secos, háblales tú. Y el Señor le dice, habla tú. Ezequiel, necesito que tú hables sobre los huesos secos. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer yo si no soy tan experto, no tengo una vida tan consagrada, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Habla tú, profetiza sobre tus hijos. Que tus hijos profeticen. Empieza a soñar, empieza a tener visiones. Habla sobre tu futuro esposo, sobre tu futura esposa, joven. Señora, hablo y profetizo de que es un hombre de bien, una mujer de bien el que viene para mi vida y que se manifieste durante estos días. Y no estoy ahí esperando de que algún momento llegue alguien a tocar mi puerta con flores y decir, hoy me voy a casar porque el Señor me mandó. No. Voy, ejecuto, me levanto, tomo mi lugar de comodidad, mi catre, mi reposo y lo pongo en la roca, como decía David, en la peña. Entonces es tiempo de dar estos frutos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dejemos de lamentarnos, dejemos de llorar sobre la esterilidad. Me imagino a Abraham no pudiendo tener hijos, el deseo de tener hijos. Pero o te quedas llorando o te levantas, tomas todas tus posiciones y te cambias de lugar. Bueno, me voy de Ur, me voy de esta tierra. David o se lamentaba de tener una casa que no lo consideraba, de decir, chuta, mi papá nunca me consideró, me mandaba con la oveja, mi hermano Eliab me menospreció toda la vida. O se quedaba ahí lamentándose en ese lugar, o se levantaba y peleaba contra Goliat. Ruth, entre lamentarse por la muerte de su marido y quedarse con la discriminación por no ser netamente judía, oír la voz del Espíritu, vestirse, salir al campo y recoger espigas, porque de su simiente iban a nacer reyes. Y ahí está la decisión, o te quedas en ese lugar o te levantas a recoger del trigo maduro de esta temporada. Así que, amados, te invito a sacudirte del polvo, te invito a levantarte como una generación entendida, una generación que ya no vive para sí mismo, sino que manifiesta las porciones de Cristo sobre la nación, sobre la generación, mirando mucho más allá de lo que lo enfoca en él. Deja de enfocarse en sí mismo para mirar la realidad del cielo. Te invito a levantarte, a recoger el lecho de la comodidad. Y quizás no toda tu vida está ahí. Quizás hay áreas de tu vida que están varadas ahí, esperando algo que pase, cuando en ti está el tomar tu lecho y salir de ese lugar, arrancar de ese lugar. Dejar de ver eso, dejar de oír eso, dejar de pensar eso, de madurar, de ser procesado para ir y dar fruto a muchos, para dar testimonio a muchos de lo que el Señor está haciendo. Pero es que hoy día es día de reposo, el Señor sigue actuando. Es tiempo de ejecutar las verdades del cielo y milagros, prodigios nos van a acompañar. Producto de quién hemos confiado. No producto de nuestras capacidades, producto de en quién confías. Me llama mucho la atención que los mismos discípulos a veces se sorprendían de cómo el Señor hacía cosas por ellos que no esperaban. Estaban en la cárcel y se abrían la puerta de la cárcel y ni siquiera escapaban porque no esperaban escapar. Porque su clamor no estaba en Señor, sácanos de la cárcel, por favor, necesitamos predicar de ti. Sino que su clamor estaba en las personas y desde la cárcel escribiendo cartas. Bueno, este mensaje es para ti. Hoy día escribirle un WhatsApp a alguien por una oración quizás le da lata a alguien. Me imagino a Pablo si hubiera tenido la tecnología del día de hoy. Tendría un canal de YouTube, tendría un canal de Telegram, de WhatsApp, estaría bombardeando por Instagram, por TikTok,
TikTok, por Facebook, hablando de quién le cambió la vida, porque buscaba los medios. Y no lloraba su condición actual. Y se le abría la cárcel, pero no esperaban que se la abría, porque la obra no paraba, se encerraban. Porque la condición actual no oprimía lo que había que hacer en el Señor. Y hoy te digo, tu condición actual no te detenga a lo que Jesús te dijo. La palabra de Jesús sustenta tu vida. Ese mensaje, esa palabra del Espíritu Santo sobre tu casa se va a cumplir, pero levántate, toma tu catre de esa comodidad y avanza. Amén. Oremos por esta situación. Oremos para que el Señor nos sacuda de todo polvo de la religión, de esta mentira que a veces tenemos, de una fe que en verdad no está manifestando nada, que solamente nos tiene con una superstición y que no nos lleva a las profundidades del Señor. Y que nos pone en una posición muchas veces de víctima, de alguien que necesita atención, pero que no brinda atención a otro. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo para llevar el mensaje de Cristo, para manifestar sus obras en donde quiera que nos movamos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Papá, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Hoy decimos que tu voz resuena, Jesucristo, en medio de nuestras casas, Señor, diciendo, levántate, toma tu catre y anda, Señor. Y tomamos esa porción, tomamos el catre de la comodidad, Señor, el lugar donde quedamos varados por años, Señor. Esos desiertos donde las familias quedaron, donde el varón, donde la mujer se perdió, Señor. Y si bien siguen congregándose y si bien, Señor, siguen creyendo en ti, hay algo que pasó. Hay algo que se desincronizó, Señor, en sus vidas y quedaron, Señor, atrapados en temporadas antiguas, Señor. No permitiéndoles vivir, no permitiéndoles entender ni disfrutar lo que tú traes nuevo, Señor. Hoy, Señor, llamamos a que se levanten las áreas atrofiadas, los músculos, Señor, que se atrofiaron en nuestra vida y que no nos permiten levantarnos, Señor. Espíritu Santo, aún gente que quedó desincronizada en los tiempos, Señor. El reloj espiritual viene a despertarlo en esta temporada, Señor. No se quedan varados, Señor. No son de la generación que se pierde, sino que en el cambio generacional ellos son rejuvenecidos como las águilas, Señor. Donde extiendan sus alas, Señor, y llevan el vuelo más alto. Se quiebran, Señor, las porciones de mentira, de religiosidad, de apariencia, Señor. Y se empieza a vivir la vida del Espíritu Santo en medio de nuestros hogares, Señor. Llena a nuestros hijos del Espíritu Santo. Llena a nuestras esposas. Llena la vida de nuestros esposos, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Sin medida se pueda entregar. Que no hayan frenos para la manifestación de tu vida, Señor. Aún llévanos, Señor, a hablar de tu verdad. Queremos salir de la posición de niños que solo consumen para ser gente madura que también puede producir. Producir de tus manos, Señor. Traer del pan vivo que descendió del cielo y dárselo a otros, Señor. Hoy quitamos nuestra mirada y el enfoque del problema, Señor. Dejamos de mirar nuestra camilla, dejamos de culpar a otros, Señor. Nos sacudimos del polvo de la religiosidad y decimos, esto se trata de ti, Jesucristo. Esto se trata de ti, Espíritu Santo, en nosotros. Esto se trata de ti en nosotros, la esperanza de gloria. Dejamos de mirar las situaciones que nos asedian para mirarte a ti. La solución, el orden, la restauración, la vida de todo, Señor. Sé tú, Señor, rompiendo velos, rompiendo estructuras, quebrando los cerrojos, Señor, abriendo las cárceles que oprimían a cada uno de los que pueda estar escuchando este mensaje, Señor. Y podamos abrirnos a ser mejores hijos, Señor. Hijos que buscan tu voluntad, hacer la voluntad del Padre, Señor. A ser mejores padres con nuestros hijos, a ser mejores esposos o esposas, Señor, en nuestro conyugajo, Señor. A pelear por lo que vale pelear, Señor. A guerrear por lo que vale la pena guerrear, Señor. Y a soltar lo que no tiene sentido. A dejar de justificarnos, Señor. A limpiarnos de la victimización de nuestras vidas, Señor. Y a llenarnos de tus vestiduras, Señor. De tus perfumes. Hoy quitamos el lecho de ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús, de la comodidad. Dejamos de justificar nuestros malos actos.
Dejamos de justificar que el ambiente que nos rodea hace que nos comportemos así. Y decimos que somos agentes de cambio donde quiera que vayamos, Espíritu Santo. Agentes de cambio porque tu presencia es más fuerte, Señor, que los ambientes que puedan rodearnos. Agentes de cambio porque un día te conocemos a ti, Señor de la gloria, y todo se restauró. Hablamos de esta temporada donde el trigo maduro, Señor, primero está en medio de nuestros hogares, pero también se manifiesta en nuestro alrededor. Una manifestación de madurez del Espíritu Santo, de fuego, de milagros, Señor, que operen, Señor. Aún llamamos a la sanidad sobre las familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, venga sanidad, Señor, sobre las familias, sobre los que padecen situaciones, sobre los que padecen dolores, Señor. Sé tú restaurando los corazones, el organismo, Señor. Sé tú restaurando, papá, todo virus que pueda estar atacando el sistema inmune se levanta, Señor. Tú cambias la genética de enfermedad, de cáncer y de tumores para traer la genética de la salud del reino, la genética de Cristo en nosotros, Señor. Restaura nuestra mentalidad y la cosmovisión del mundo sea removida para que tu reino sea manifestado. Nos arrepentimos, tu reino dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Y quitamos esa posición de víctima muchas veces del sistema que no nos permite arrepentirnos, que nos hace creer que en realidad no tenemos el error en nosotros, sino que el error está afuera. Hoy quitamos esa mentalidad y nos arrepentimos para que el reino se manifieste. Nos arrepentimos de nuestra mala paternidad. Nos arrepentimos de nuestra mala manifestación de ser hijos. Nos arrepentimos de ser malos esposos, malas esposas, Señor. Nos arrepentimos de ser, Señor, malos hijos. Nos arrepentimos de ser malos trabajadores, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de no manifestar tu reino a cabalidad. Y decimos, Señor, que tu reino sea manifestado en plenitud en medio de nuestras casas. Sea la luz, Señor, sea la luz en nuestros hogares. Y nos levantamos para resplandecer en ti, en tu presencia. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te amamos. En el nombre poderoso de Jesús, sigue obrando, sigue llevándonos a ejecutar tus verdades, tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu gracia, Señor, en medio de nuestras generaciones. Que la gente reconozca, Señor, que tu vida logró cambiar nuestras vidas, Señor. Y que ellos teman y crean en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amada familia. Amén, hermanos queridos. Damos gracias al Señor por esto. Vayamos por más. Que es un tiempo de ir por mucho más. El Señor tiene profundidades impresionantes. Y aún muchas cosas. Quedarnos como Padre. El Padre siempre está constantemente dándonos. No nos quedemos fijos en un lugar. Amén. Sean muy bendecidos. Les damos un abrazo muy grande de parte de todo el presbiterio. De Gabriel, Lorena, de José Miguel, Macarena, de Javier y Débora, que también les envían un abrazo muy grande y un saludo muy grande. Yo estuve compartiendo con el Javi el martes y les envía un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Y bueno, también les abrazo desde mi casa, les amamos mucho. Sigamos avanzando en el Señor. Amén. Sean bendecidos. Espero que hayan tomado 11 mientras escuchaban este mensaje. O si van a tomar a 11 ahora, a las 11, puedan disfrutar mucho. Amén. Sean muy bendecidos. Un abrazo enorme. Les amamos. Que estén muy bien. Adiós.